Cimentaciones semiprofundas. Como hemos venido viendo, encontramos diferentes tipos de cimentaciones respondiendo a la recepción de cargas y su transmisión al terreno. Después de haber dado un repaso a los tipos y características generales de las cimentaciones superficiales y profundas, vamos a centrarnos en las cimentaciones semiprofundas. Es decir, cuando el terreno donde vamos a apoyar la estructura no es muy resistente, y se prevén fuerzas importantes, es necesario profundizar entre 2 y 5 metros hasta encontrar un estrato de suelo con suficientes garantías de estabilidad. Se ejecutan entonces las denominadas cimentaciones semiprofundas, como sótanos o cajones de cimentación, cuyos elementos estructurales deben de soportar las cargas de la superestructura. Muros de sótano. Los muros de sótano generalmente tienen forma de cajones cerrados ocupando los límites de la propiedad y nos permiten edificar bajo rasante al aislarnos del terreno circundante. Están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de ellos. Al ser cajones cerrados, los forjados o losas actúan como elementos de arriostramiento transversal. El sótano, la siguiente de nuestras subestructuras, puede funcionar al mismo tiempo como cimentación y como espacio adicional o accesorio al proyecto de construcción. En el contexto general de la edificación, el sótano se define como la planta situada bajo la planta baja y que, por tanto, está construida por debajo del nivel del terreno. La mayoría de los sótanos puede encuadrarse en alguno de los dos grupos que veremos a continuación. Sótanos con muros y losa de contención son la forma más tradicional de sótano, que consiste en una cimentación de losa que forma el suelo del sótano y que contribuye a distribuir las cargas estructurales transmitidas por los muros de contención. A este sótano, como sistema estructural, se le puede llamar también cajón de cimentación. En proyectos medianos o grandes, así como en aquellos que reciben cargas moderadas, se pueden utilizar los sótanos celulares con muros interiores, los cuales se utilizan tanto para transmitir y repartir las cargas sobre la losa y el terreno, como para subdividir interiormente el espacio. Los sótanos cimentados sobre pilotes son aquellos en los cuales las cargas de la superestructura se transmiten al nivel del sótano y de este al terreno mediante los encepados o racimos de los pilotes. Cuando se está realizando una excavación para el vaciado del sótano de un edificio, lo primero que se plantea es si es necesario algún sistema de contención provisional, muros pantalla, muro berlinés, tablestacas, suelo armado o apuntalamiento provisional, hasta que se permita construir unos muros o estructuras de contención definitiva de las tierras. Sin embargo, a veces no se precisa de una estructura de contención provisional, pues se puede realizar, bajo determinadas condiciones, el vaciado mediante una excavación vertical o en talud, mediante bermas o bien mediante bataches que, como vemos en la foto, es la excavación que queda vertical entre dos espaldones, que actúan a modo de contrafuerte de terreno. Cuando la construcción del sótano se lleve a cabo en terrenos con baja o mala cohesión, o en presencia de niveles freáticos altos, su construcción deberá realizarse dentro de una entibación u otros sistemas de contención provisional de los bordes de la excavación. Cuando los sótanos son muy profundos, pueden construirse con muros pantalla, que consiste en construir unos muros de contención en el interior de una trinchera y proporcionarle sujeción lateral permanente mediante anclajes en el terreno o apoyos provisionales desde el interior de la construcción. Más adelante hablaremos sobre los muros pantalla como parte del conjunto de subestructuras que conforman los muros de contención. Antes de comenzar con el siguiente tema, veamos un video introductorio al funcionamiento de los muros de contención y sus principios físicos. Retaining walls serve the important role of holding back soil and rock, just as dams hold back water. The first video in this series showed that granular materials such as soil and rock generate horizontal pressures that increase linearly with depth. Retaining walls must resist these pressures, and many strategies exist for doing so. In this video, we focus on the popular L-shaped cantilever design. If you are going to use an L-shaped wall to hold back soil and rock, as represented by these marbles, would you point the bottom leg towards the marbles or away from them? Many people would say that the base of the L should face away from the marbles. They probably realize that it is hard to tip the wall over towards the left if the bottom leg points in that direction. In engineering, we call tipping like this overturning. If the bottom leg points the other way around, it is easy to make the wall overturn. So easy, in fact, that I can do it with just a puff of air. It looks like the case is closed. Or is it?
Before we declare a final verdict, let's use the model to find out what happens when the bottom leg points to the left away from the marbles. As we add marbles, we discovered that the horizontal forces they produce create yet another mode of failure, namely sliding of the wall. And this occurs when the marbles reach a depth of 3 centimeters. In the model, we can increase the friction between the retaining wall and the base by placing a rubber mat between them. You will have to do some extra reading if you want to find out how they achieve this end in the real world. As you can see, increasing the friction allows our model wall to support a noticeably greater depth of marbles, but it still eventually fails by overturning, in this case when the depth reaches 8 centimeters. Now let's turn the wall around, so its bottom leg points towards the right, the side where the marbles will be placed. We again use a rubber sheet to prevent sliding, and we add some marbles. As before, the marbles generate a horizontal force that depends on the marble depth. You might be surprised that this wall can hold back 11 centimeters of marbles before it overturns. Can you explain why the wall can resist a greater height of marbles when the bottom leg points towards them? Is there an additional force that comes into play? Recall that granular materials generate both horizontal and vertical pressures. When the bottom leg is oriented away from the marbles, overturning is resisted only by the weight of the wall itself, and so it overturns easily. When the bottom leg points towards the marbles, the vertical pressure from the marbles helps to keep the wall upright. The downward pressure also increases the friction between the bottom of the wall and the ground, thereby reducing the likelihood of sliding. When engineers design L-shaped retaining walls, they imagine them overturning about the point labeled Q. They first calculate how strongly the soil pressure will tend to make the wall rotate about Q. We call this tendency to tip an overturning moment, and we label it MO. Next, they figure out the stabilizing moment, MS, produced by the soil pushing downwards on the horizontal leg of the wall. Lastly, they make sure that the horizontal leg is long enough that the stabilizing moment is at least as large as the overturning moment. Then the retaining wall will be stable. You might be surprised to learn that L-shaped walls are seldom used as dams. The reason is that pressurized water at the bottom of the dam can seep under the base of the dam, and if it does, the resulting upward water pressure on the bottom of the dam can generate an additional moment and make the dam overturn. Lots of other clever approaches can be used to design retaining walls, but we do not have time to discuss them here. To learn more about how soil, water, and other materials interact with structures, we hope you will view our videos on dams, silos and tanks, and tunnels and culverts. Muros de contención. Como hemos visto en el video anterior, la principal función de un muro de contención es actuar como estructura de sostén de las tierras en parte o en toda la altura de una de sus caras, mientras que la otra cara queda expuesta a la acción de los elementos. En muchas ocasiones, los muros de contención van acompañados por el proceso mismo de excavación, de forma simultánea o incluso posterior a la elaboración de la contención misma, como es el caso de algunos tipos de muro pantalla. Gran parte de los muros de contención de poca altura pueden construirse íntegramente con ladrillo, o en una combinación de cara exterior de ladrillo y cara interior de concreto. Como parte de las consideraciones principales en cuanto a la construcción de muros de contención está en la incorporación de algún sistema de drenaje para reducir la presión ejercida por las aguas subterráneas. Los muros de contención deben ser estables. Para ello, la regla empírica para pequeños muros de contención es que su altura esté comprendida entre 2 y 4 veces su grosor. De la misma forma que la cimentación, los muros de contención deben ser diseñados, y en este caso, deben considerar, desde el cálculo de ingenierías, 1. La naturaleza y características del subsuelo. 2. El nivel de la capa freática. 3. El tipo y los materiales del muro. Y 4. Los empujes propios de la tierra. Los empujes de la tierra pueden adoptar dos formas. 1. Activos, aquellos que tienden a mover el muro en todo momento. Son ejercidos por las tierras contenidas por encima del ángulo del talud natural y por la presión hidrostática. 2. Pasivos, fuerzas de reacción de igual valor y sentido opuesto a las presiones impuestas al muro que le confieren estabilidad por oponerse a su movimiento. Como en el caso de las cimentaciones, en los muros de contención también encontramos algunas categorías relacionadas a su funcionamiento como al proceso de elaboración.
En primer lugar, tendríamos a los muros de gravedad, que confían en su propia masa para resistir la tendencia a deslizar hacia adelante. En general, se considera que los muros de gravedad son antieconómicos a partir de una altura de 1.80 metros, en caso de blocks o ladrillos, y de 1 metro si son de piedra natural. Como ejemplo particular de muro por gravedad no construido con concreto, destacamos el muro gavión, creado a partir de jaulas individuales y rectangulares, fabricadas con malla metálica galvanizada de triple torsión, rellenas con piedras. Esas unidades se apilan y solapan como si fueran piezas de albañilería aparejada de gran tamaño, considerando un ataluzado entre cada hilera para reforzar su capacidad sostener las tierras. Muros de contención a flexión, que se construyen con concreto armado, utilizando un encofrado o cimbra completa o móvil, y resultan económicos dentro de la gama de alturas comprendida entre los 1.26.00 metros. Estructuralmente, se basan del principio de brazo de palanca, donde el fuste funciona como un voladizo empotrado en la zapata, mientras que ésta se calcula como un voladizo empotrado al fuste. Cortina continua de pilotes, a través de la cual se consigue formar un muro estructural permanente de pilotes perforados entrelazados. Este sistema es idóneo para todos los tipos de subsuelo, y sus principales ventajas son su economía en solares pequeños y cerrados, así como la posibilidad de ejecutarse junto a cimientos existentes con un mínimo de vibración y ruido. Muros pantalla, muros estructurales de concreto armado que pueden moldearse in situ o construirse con componentes prefabricados de concreto. Son adecuados para la mayor parte de subsuelos y su instalación produce muy poca vibración y poco ruido, lo que los hace especialmente idóneos para obras situadas junto a edificios existentes. El elevado coste de estos muros los hace poco económicos, a menos que puedan incorporarse a la estructura global del edificio. Suelen usarse para sótanos, aparcamientos subterráneos y estructuras similares. Por último, apuntar que aunque la mayoría de las técnicas que hemos estado revisando usan concreto como material base para la construcción de los elementos de contención y sótanos, cabe la posibilidad de realizarlos con otros materiales como piedra, tierras, etc. Si bien las características de estos materiales no nos darán para alcanzar las dimensiones del concreto, son una opción viable técnica y económicamente, sostenible y estética. Por ejemplo, y para terminar con el tema de las contenciones, nombrar los muros de contención encribados, que son aquellos que se conforman por un sistema de componentes de concreto prefabricado o de madera tratada, que se entrelazan formando un entramado tridimensional. Se utilizan para sostener las tierras quedando aparentes, o para recalzar o evitar el descalzamiento de un edificio. Hasta este momento, hemos hecho un recorrido detallado por el proceso de excavación y sus implicaciones en obra. También hemos revisado una amplia variedad de subestructuras, sus tipos, características y procesos constructivos. Nuestro siguiente paso será revisar las superestructuras, como parte de la semana 3 de nuestro curso. Aquí finaliza el contenido audiovisual de la semana 2 de la materia de Fundamentos de Construcción.